Bueno, vamos a dejar que los pequeñitos sigan saliendo reverentemente, en silencio. Estamos en la casa del Señor y que Dios bendiga la vida de cada uno de estos pequeñitos. Pues bien, hermanos, primer domingo del año, y en el tablero al fondo el calendario de las actividades de este mes marca que en este domingo y a esta hora del culto el sermón tiene un carácter especial. No sé cuántos recuerden cuál es el carácter o el tema de este sermón, pero allí está marcado, dice: compromiso para ganar almas. Compromiso para ganar almas. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de este sermón, no el título, pero el tema. Que en este año, por lo menos cada uno de nosotros podamos ganar un alma para Cristo. Les voy a pedir que vayamos a la Biblia, busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos 26 hasta el final del capítulo. Un pasaje de todos muy conocido porque tiene un pequeño título llamado Felipe y el Etíope. Y voy a leer esto en voz alta, hermanos, sigan con su mirada en silencio y de forma reverente esta lectura de la palabra del Señor. Hechos 8, 26 hasta el 40 dicen así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por la lectura de tu palabra y porque sabemos que siempre, siempre hablas a nuestro corazón. Confiando en esa promesa tuya de que tu palabra no volverá a ti vacía, rogamos ahora, Señor, que hables a nuestros corazones, que uses de la vida de este siervo tuyo y que el mensaje que se desprenda de esta lectura que acabamos de hacer llegue a nuestros corazones y haga aquello para lo cual tú siempre le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón: la gran comisión
un compromiso práctico. La gran comisión, un compromiso práctico. Después que el Señor Jesús resucitó y venció definitivamente al pecado, a la muerte y a Satanás, apareció corporalmente a las mujeres que le habían servido, a los apóstoles que había escogido, y también escribe el apóstol Pablo que apareció a más de 500 hermanos a la vez, y agregó, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto sucedió en un periodo de 40 días, como también lo afirma Lucas al inicio de este libro, y dice así: a quien también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Al cabo de estos 40 días, el Evangelio según Mateo finaliza diciendo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión es un compromiso práctico para todo el gran pueblo del Señor. Comisión que hemos recibido, pues va implícita a la salvación que Cristo nos ha dado. Comisión que por lo tanto debemos cumplir, y comisión de la cual un día daremos cuenta al Señor. Por esta razón, y ante el inicio del nuevo año, además de los compromisos personales, familiares y laborales que podamos tener, bueno y justo será aceptar y cumplir la gran comisión como el compromiso práctico de gratitud por la salvación que hemos recibido. Una pregunta: ¿con quién es el compromiso práctico de la gran comisión? Bueno, sabemos que es con Dios. Sin embargo, el caso de Felipe que acabamos de leer dará la respuesta, la cual nos servirá para que sepamos con quién tenemos este compromiso para este año nuevo. Diremos, en primer lugar, que la gran comisión es un compromiso práctico con el Espíritu del Señor, o sea, con el Espíritu Santo. Por esta razón diremos que el Espíritu del Señor nos manda ir a donde hay verdadera necesidad. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel. Literalmente la Biblia nos dice que fue un ángel del Señor. Y así fue. Al día de hoy ya el Espíritu, ya Dios ya no nos habla por los ángeles, los manda. Y los ángeles trabajan, aunque usted y yo no los veamos, los ángeles trabajan al servicio del Señor a favor de los que han de ser salvos, dice Hebreos. Pero el Señor al día de hoy nos manda ir a donde hay verdadera necesidad por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo siempre nos habla, siempre nos indica lo correcto y siempre nos dice en dónde es el mejor lugar a donde debemos ir a hablar del Señor. Es importante, hermanos, que cada que uno va a hablar de Cristo, lo haga pidiendo en oración a Dios la dirección de su Espíritu Santo. Si uno toma la decisión y uno toma la iniciativa sin tomar en cuenta a nuestro Señor y a la dirección del Espíritu Santo, muy probablemente habrá fracaso, habrá rechazo y habrá algo que se llama frustración. Y frustración tras frustración lleva a la decepción, y de la decepción te viene el desánimo, y del desánimo la apatía y la falta de trabajo de los cristianos. Y yo conozco cristianos que no le hablan de Cristo absolutamente a nadie, absolutamente a nadie.
no comparten de la bendición que Dios le ha dado con nadie. Tienen en sus manos la oportunidad de presentar un mensaje de salvación que puede cambiar la vida de la gente que les rodea y no lo hacen porque se han desanimado, se han decepcionado y todo porque no han estado dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo. Por esta razón es importante entender que el Espíritu del Señor nos manda ir a donde hay verdadera necesidad. En aquel caso, el Señor se valió de un ángel, de uno de sus ángeles, el cual le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Y luego le indica, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya le había dado, dicen, santo y seña, para que no tuviera confusión. Cuando de veras dependemos del Espíritu Santo, Él nos va a indicar con claridad a qué persona, a qué lugar debemos ir, porque es necesario que lo hagamos así, hermanos. Que siempre tengamos la dirección del Espíritu Santo. Es más, aún en los casos más obvios de gente necesitada, que usted por lógica dice necesita que se le hable, hay que antes de hablarle pedir del Señor su dirección, su bendición y su ayuda. Por eso hemos dicho que el Espíritu del Señor nos manda ir a donde hay verdadera necesidad, pero también el Espíritu del Señor debe ser prontamente obedecido ante la necesidad. Debe ser prontamente obedecido ante la necesidad. Vea lo que dicen los versículos 27 y 28. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Miren, cuando el Espíritu Santo nos dice a dónde ir, debemos obedecerlo prontamente. Vea lo que dice, que habló a Felipe en sueños, ¿verdad? El ángel habló a Felipe y le dijo: levántate. Y el versículo 27 dice que él se levantó y fue. Eso del se levantó es una clara señal de que Felipe estaba pues durmiendo. Los ángeles hablaban por medio del Señor tanto a las personas, se le aparecían o en sueños. Dice que entonces él se levantó y fue. Vean la actitud de obediencia tan clara que Felipe nos muestra. Pero a veces oímos la voz del Señor por medio de su Espíritu Santo que nos está diciendo: haz esto, ve a tal lugar, háblale de Cristo, perdona a tu hermano, y no hacemos caso. No hacemos caso y nos hacemos los sordos y, como dicen vulgarmente, como que la Virgen les habla, ¿verdad? No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, yo sé que me está diciendo, pero no, yo tengo otras cosas que hacer. Dice que Felipe, entonces él se levantó y fue. Obediencia solícita, una obediencia express, rápida, hermanos. Porque créame que cuando el Espíritu Santo nos indica y nos a dónde ir, debemos obedecerlo porque hay una gran necesidad. ¿Cuántas necesidades habremos dejado pasar, hermanos, con personas o situaciones u oportunidades donde la verdadera necesidad de que usted llevar el mensaje de salvación a una persona o a alguna familia o a algún grupo de personas dejamos pasar por no hacer caso? Bueno, solamente usted y Dios lo saben. Pero no repita los errores del año que pasó en este año. No se conforme con hacer lo mismo que se hizo el año pasado. Si Dios nos ha dado un nuevo año, hermanos, es para que lo aprovechemos, porque el Señor pondrá nuevas oportunidades. Y ojalá que así como estamos estrenando el año, lo estemos haciendo, estrenando deseos, anhelos, promesas al Señor, que con su ayuda podamos cumplir. Porque, hermanos, para vivir el año como lo hicimos el año pasado, igual, las cosas, el tiempo pasa y debe uno estar mejorando, ser mejor. Y la obediencia, la pronta obediencia al Espíritu Santo ante la necesidad es lo que el Señor requiere. Por eso dice que Felipe se levantó y fue. Y vea lo que sucedió. Un etíope que venía, ¿verdad?, de camino, había ido a adorar,
y venía además leyendo las Escrituras, ya bien preparado. Dios prepara corazones cuando la gente va leyendo la Biblia. Hace un momento, cuando mi esposa y yo veníamos para el templo, pues el camión que nos trae pasa por aquí afuera y nos deja aquí, ya sea en esa esquina o en esta. Pero cuando yo subí al camión, lo primero que noté fue que donde mi esposa se había sentado, en el asiento en que se había sentado y me había dejado un lugar para mí, yo recibí el cambio del chofer y en cuanto me encaminé por el pasillo y estaba a punto de sentarme, una joven iba adelante del asiento donde estaba mi esposa, iba leyendo la Biblia. Y era la Biblia, porque yo reconozco muy bien una Biblia. Y me llamó la atención y me senté y empecé, ella me daba a mí la espalda y le dije a mi esposa, cuando la muchacha se bajó, que iba leyendo la Biblia, pero yo me quedé pensando y dije, estuve a punto de preguntarle a dónde vas o eres cristiana, pero el Señor me dio la respuesta pronto, porque al llegar al templo que está aquí enseguida, el templo católico, ahí se bajó. Y yo dije, bueno, una cosa mala, va a un lugar donde no se le enseña bien, pero una cosa buena, va leyendo la Biblia, va leyendo la palabra de Dios y ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo único que me quedó fue decirle a mi esposa, bueno, pues es católica, pero lo importante es que yo llevo una Biblia en su mano. Y quiera Dios que conforme siga leyendo, el Señor abra sus ojos y conozca la verdad, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quiera Dios que así sea. Pero bueno, entonces es importante que mucha gente ya se está preparando su corazón cuando está leyendo la Biblia, solo para que usted vaya y les hable de Cristo. Porque están leyendo la Biblia con sinceridad, pero muchas cosas no las entienden, como este hombre que iba leyendo al profeta Isaías y que ya su corazón Dios había despertado un deseo de conocer, pero necesita a alguien que le explique, necesita a alguien que ya tenga más conocimiento, una buena doctrina, para que inmediatamente ya con el conocimiento, con la lectura que que esa persona ha estado haciendo, ya nada más usted lo encamine por el lugar correcto y diga, por aquí, este es el camino, Jesucristo. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante lo que estamos diciendo, ¿verdad? El Espíritu del Señor no nomás nos manda a ir a donde hay verdadera necesidad, también el Espíritu del Señor debe ser prontamente obedecido ante la necesidad. Y decimos en tercer lugar que el Espíritu Santo nos da su autoridad para enfrentar la necesidad. Vea lo que dice el versículo 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? El Espíritu del Señor nos da esa autoridad divina para enfrentar la necesidad de las personas. Acércate. Ya estaba allí en el lugar, vio a la persona, vio que venía leyendo y el Espíritu le dio esa autoridad. Acércate. Enfrenta esa necesidad de ese hombre. Y es importante que lo hagamos, hermanos, porque por esa vida Cristo murió. Y de nuestra vida o de nuestra participación dependerá que esa vida vaya al infierno o al cielo. A lo mejor, si no le hablamos, esa persona más adelante puede morir y se puede ir sin Cristo. Y dice la Biblia que Él demandará la sangre de todos aquellos a quienes pudimos hablarles y no les reconvenimos. Por eso es importante, hermanos, que no solamente obedezcamos lo que el Espíritu del Señor nos manda, sino también con esa autoridad que nos da, venzamos todo temor e inseguridad y enfrentemos la necesidad de la gente bajo la autoridad del Espíritu del Señor, porque el Espíritu no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Biblia. Venza sus temores. Hermano, vamos a evangelizar, hermano. Ay, no, es que no sé, me da pena y tengo miedo. Pues ¿en qué Dios cree?
¿Que no mora en usted el Espíritu Santo? Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hermanos, estamos capacitados, tenemos las herramientas espirituales de Dios para, con su autoridad, enfrentar la necesidad de la gente. Por eso, dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Vas leyendo, ya estás leyendo la verdad, pero ¿la entiendes? Como esa jovencita que se bajó aquí prontamente en el templo católico, le digo, mira, va al templo católico, pero lo bueno es que ya lleva la Biblia y que la va leyendo, y que de estarla leyendo, Dios va a hablar al corazón. Yo conozco el testimonio de hermanos a quienes dicen, a mí nadie me habló, yo leyendo la Biblia, Dios me habló directamente por su palabra. Y qué bueno, porque a veces creemos que tenemos que ser nosotros forzosamente, pero Dios habla y empieza a despertar en la gente ese deseo. Ahora lo que necesita es que alguien que ya tiene más conocimiento le ayude y le oriente. Por eso estamos diciendo que el Espíritu del Señor eso da su autoridad. Usted y yo tenemos autoridad del Señor para hablar a la gente y enfrentar su necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pues la necesidad de salvación, la necesidad de Cristo, la necesidad de que sus pecados sean perdonados, la necesidad de que tenga la seguridad de la vida eterna en el cielo. Esas son las necesidades, la necesidad de una iglesia donde él sea un miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Esas son las necesidades de esa persona y nosotros estamos preparados y capacitados para hacerlo. Así que nunca se menosprecie y deje que sus miedos le impidan, porque usted tiene al Espíritu del Señor. Pero por eso, si vamos a Hechos 16, aquí mismo, Hechos 16, vea lo que dicen los versículos 6 en adelante. Hechos 16, 6 en adelante dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vea qué bonito y qué claro lo que estamos diciendo. Cómo el Espíritu del Señor nos manda ir a donde hay verdadera necesidad. Cómo también el Espíritu del Señor debe ser prontamente obedecido ante la necesidad y cómo nos da su autoridad para enfrentar esta necesidad. Porque si seguimos leyendo ahí en Hechos 16, vea lo que dice el versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Se da cuenta por qué el Espíritu Santo primeramente les impidió ir a aquellos dos lugares, verdad? Ellos pensaban llegar con la ayuda del Señor a Asia, ¿verdad? Y el Espíritu se los prohibió, a Galacia. Y luego también llegaron a Misia y intentaron ir a Bitinia, y también en Galacia y en Bitinia no es que no hubiera necesidad, pero todo a su tiempo. La necesidad más grande estaba allí en Macedonia.
Y ya tenía preparado Dios a aquella mujer y a aquellas mujeres que adoraban a Dios, pero todavía necesitaban conocer a Cristo Jesús. Y esto es importante, hermanos, porque estamos diciendo cómo el Espíritu del Señor trabaja en nuestra vida. Pero algo más diremos sobre el Espíritu del Señor y volvamos a Hechos 8. El Espíritu del Señor nos da su gracia para subsanar la necesidad. Vea lo que dice el versículo 21. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Una vez que Felipe, por medio de la autoridad del Espíritu del Señor, enfrentó aquella necesidad, ¿entiendes lo que le es? Aquel hombre vio en Felipe la gracia del Señor para poder ayudarle. Dios nos da gracia, hermanos. Dios nos da gracia. Nunca se menosprecie, porque hay gente que hasta sus complejos personales se vuelven un impedimento para hablar de Cristo. Conocí un hermano que decía, hermano, vámonos, venga, ayúdanos a visitar algo. No, hermano, a mí pónganme a hacer cualquier otra cosa, a mí no me lleve. ¿Por qué no, hermano? Pues es que estoy muy feo y la gente se asusta conmigo. De veras, él se consideraba muy feo, y pues sí, no estaba nada bonito, pero lo que quiero decir es que cuando Dios nos habla, miren, la gente oye la voz de Dios. No se fija en cómo somos, cómo estamos, si estamos bonitos o no. Realmente el Espíritu del Señor nos da su gracia, nos da gracia ante las personas, y así podemos, con la ayuda del Señor, subsanar la necesidad. Dice que entonces rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le abrió las puertas de su carro, por así decirlo, y mucha gente queremos que abra las puertas de su casa, pero especialmente las de su corazón. Y Dios nos dará esa gracia, pero tenemos que trabajar, hermanos, cada uno en lo personal, tenemos que asumir este compromiso, porque es, como decía yo al principio en la introducción, es un compromiso que va implícita con la salvación que Dios nos ha dado. Estamos comprometidos con Dios para ello. Por eso el versículo 13, si vamos al capítulo 13 de Hechos, vaya al capítulo 13 de Hechos, para que vean lo que dicen los versículos 6 en adelante. Hechos 13, 6 en adelante dice así: y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Va a encontrar gente que desea oír la palabra de Dios. Y en usted está que eso sea una realidad, porque Dios nos da oportunidades. Sus vecinos, sus familiares inconversos con los que hasta convive quizá diariamente, sus compañeros de trabajo, de escuela, hasta desconocidos que Dios pondrá en su camino para que les hable la palabra del Señor, que a lo mejor Dios ya tiene preparados, que deseen oír la palabra de Dios. Pero seguimos adelante, versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Por esto, hermanos, estamos diciendo que el Espíritu del Señor es una realidad de nuestra vida. Hagámosle caso, sigamos sus instrucciones, porque hemos dicho en primer lugar que la Gran Comisión es un compromiso práctico con el Espíritu del Señor.
Diremos también, en segundo lugar, que la Gran Comisión es un compromiso práctico con la palabra del Señor, o sea, con la Biblia. Y volvamos ahí a Hechos capítulo 8 para ver 4 cosas básicas sobre la palabra del Señor. La palabra del Señor da un mensaje a todo el que la lee. Vea lo que dice el versículo 32 en su primera parte. El pasaje de la Escritura que leía era este, hasta allí. Ahí viene el pasaje. Pero qué interesante lo que nos dice. El pasaje de la Escritura que leía. Sí, la palabra del Señor da un mensaje a todo aquel que la lee. Y es importante que leamos la Biblia diariamente. Yo no sé cuántas veces al día lee usted la Biblia, si lo hará 1, 2, 3, 4 veces o no lo sé. O a lo mejor no lo hace ninguna vez. Pero te necesitamos y debemos leer la Biblia por lo menos una vez al día, y eso por lo menos, como mínimo. ¿Y qué es leerla? Leerla es dedicar un tiempo a leerla, a no que nada me distraiga. No ponga el radio ni tenga la televisión prendida o con el celular y pretendiendo leer, porque así no va a recibir ningún mensaje. La palabra del Señor da un mensaje a todo el que la lee. Necesitamos ese mensaje, hermanos. Por eso vamos a ver qué dice Mateo. Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24 nos lo dice de una manera muy clara cuando vemos los versículos 14 y 15. Mateo 24, 14 y 15 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿y qué dice ahí? El que lee, entienda. Si tú lees la Biblia y no entiendes nada, pídele a Dios sabiduría para entenderlo. Porque imagínate ir al cine, llegar a ver la película desde el principio, estar atento y que al final salga, pues no entendí nada. Entonces pasaste ahí 2 o más horas de tu tiempo y habiendo pagado para no entender nada. Eso es realmente un desperdicio. Y lo importante es entender, porque dice la Escritura claramente: el que lee, entienda. Y esto es importante. La palabra del Señor da un mensaje a todo el que la lee, pero también la palabra del Señor da un mensaje del infinito amor divino. Volvamos a Hechos 8 y vean lo que dicen los versículos 32 y 33. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Y sigue diciendo el versículo 33: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí tenemos resumido la vida y ministerio de Cristo Jesús en estos 2 versículos, 32 y 33. Y es una vida de amor, lo que Cristo vino a hacer, que ya estaba escrito por el profeta, y como Isaías, como 700 años atrás, había escrito esto por la inspiración del Espíritu Santo para dar un mensaje de lo que Cristo vendría a hacer. El amor de Dios, hermanos, nos lo manifestó en Cristo. Acabamos de festejar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Bueno, ahí lo que estamos viendo o recordando es cómo Dios, en su gran amor, cumplió la promesa de enviar a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para un día poder salvarnos, morir por nosotros y poder salvarnos. Esto lo hizo el Señor Jesucristo para dar un gran mensaje. Y la palabra del Señor da ese mensaje del infinito amor de Dios.
¿Qué más diremos de la palabra del Señor? En tercer lugar, que da un mensaje que despierta el más hondo interés del que lo oye. Vea lo que dice el versículo 34, ahí en Hechos 8, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Cuando usted le empieza a hablar a la palabra del Señor, a aquella persona que Dios ya le indicó y que ya tiene preparada y que ya ya lee la Escritura, ahora tiene un gran interés. Y a mí me da tanto gusto, sobre todo, yo lo he visto esto, y no quiero ofender a nadie aquí, pero lo he visto esto más en los nuevos creyentes. Ávidos, deseosos, hambrientos de conocer, de recibir y de escuchar más palabra de Dios. Como que los hermanos ya, que tienen muchos años, ya con el tiempo, ya todo eso lo sé. El pastor, ¿de qué va a hablar? No, también ya lo sé. Cada quien, ese argumento ojalá que le valga delante de Dios, lo cual dudo, pero bueno. Pero me da gusto en los hermanos nuevos. Vienen, asisten, traen su Biblia, preguntan: oiga hermano, otra pregunta, oiga hermano, ¿y esto por qué? Y oiga, dígame por qué. Sí, porque la palabra del Señor da un mensaje que despierta el más hondo interés del que la oye y que la lee con amor, con fe, de aquel que quiere aprender más, que quiere nutrirse. Muchos hermanos dicen: no, ya lo sabemos. Bueno, es como si yo le dijera: bueno, ¿ha probado el chocolate? Sí, pues nunca más lo pruebe. ¿Por qué? Pues ya lo probó. Y así es la gente. Ya eso ya lo sé. Bueno, cuando uno prueba el chocolate o cosas ricas, aunque uno no haya probado o comido 100 veces, si le vuelven a servir, no se lo come. Y así debe ser con la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios ya no le satisface y ya no tiene interés, yo me preguntaría mucho si realmente usted es un cristiano y es salvo. Porque estas cosas las pone Dios en su corazón. Él es el que despierta ese interés. Y vean la pregunta. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas. Ve el interés. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, ¿por qué? Porque había mucho interés. Y la palabra del Señor eso hace. ¿Pero qué más hace la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor da un mensaje de buenas noticias, las buenas nuevas. Ve lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Y ya aquel hombre pudo entender exactamente a quién se estaba refiriendo el profeta y Dios mismo en su palabra. Por eso, vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24 es el último capítulo, y vean lo que dice los versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27 dicen así: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué dice? Lo que de él decían. Lo que de él decían. Y ahora estaba Felipe hablando el evangelio de las buenas nuevas, lo que las escrituras decían de Cristo. Ese es el mensaje que la gente debe entender, que solo Cristo salva, que solamente Cristo puede salvarnos y que es muy sencillo, que no tienen que hacer nada más que poner toda su fe y su confianza en Cristo Jesús y entregarle su vida, dejar que Cristo entre a su corazón y que van a experimentar el más grande y hermoso cambio. Por eso hemos dicho en segundo lugar que la Gran Comisión es un compromiso práctico con la palabra del Señor. Pero en tercer lugar diremos que la Gran Comisión
Es un compromiso práctico con las ordenanzas del Señor. Las ordenanzas, ¿sabe cuáles son? La cena del Señor y el bautismo, aunque el primero es el bautismo y luego la cena del Señor. Ese es el orden correcto, el bautismo y la cena del Señor. Vamos a hablar aquí de la primera de ellas, el bautismo. ¿Sí? ¿Qué diremos del bautismo? 3 cosas, volvamos a Hechos 8, 3 cosas. El bautismo se debe realizar donde hay suficiente agua. Vea lo que dice el versículo 36 en su primera parte. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. A cierta agua. Aquí se está refiriendo no a un charquito, no a un riachuelo. Se está refiriendo a un río. A la acumulación de suficiente agua para poder ser bautizado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Y yo con todo el respeto lo digo, con todo respeto, no para ofender a nadie, a ningún católico, pero es la verdad. Bueno, la doctrina católica ha hecho del bautismo lo que ha querido, no lo que está en la Biblia. En primer lugar, bautizando niños, que no se debe bautizar niños, porque el que se bautiza debe estar en pleno uso de sus facultades para recibir la palabra del Señor y para decidir la obediencia. Bueno, y luego para colmo, el bautismo, que significa inmersión, lo han convertido en un rociamiento o chorreamiento de agua a las criaturas. Y eso no puede ser un bautismo ni aquí ni en China o en donde quieran. El bautismo debe ser por inmersión y debe haber suficiente agua para sumergir a la persona en agua, porque hay un simbolismo al sepultarlo, ese es el simbolismo de la sepultura. Entonces estamos diciendo que la palabra del Señor da un mensaje a todo, estamos hablando del bautismo. El bautismo se debe realizar donde hay suficiente agua. Miren, vayamos a Juan, por favor, que la Biblia lo diga, porque si el hermano de la mora dijo, bueno, lo dice la Biblia. Juan capítulo 3, por favor. Eso está en la Biblia, no lo digo yo. Y qué bueno que yo use siempre la Biblia. Juan capítulo 3, versículos 22 y 23, ¿qué dicen? Vamos a ver. Juan 3, 22 y 23 dicen así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y dice, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí ¿qué? ¿Y qué más? Había allí muchas aguas, agua corriendo, un río, había agua para meterse y ser bautizados. ¿Dónde, pues, si esto está en la Biblia, por qué la Iglesia Católica hace lo que quiere con lo que dice la Biblia? Contradicen lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Si es tan clara la Biblia, si es tan transparente y tan obvia, ¿por qué tergiversar la verdad de la Biblia? Dice que había muchas aguas y venían y eran bautizados. Por eso estamos diciendo que el bautismo debe realizarse donde hay suficiente agua. Aquí, gracias a Dios, pues no tenemos un río, pero tenemos un bautisterio que llenamos con agua y podemos entrar a bautizar a las personas, como a hacerlo conforme a la Biblia lo manda. El bautismo, además, se debe realizar solo a los verdaderos creyentes en Jesucristo. Vean lo que sigue diciendo el versículo 36 que estamos leyendo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vean lo que dice Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo nomás quiero que usted le pregunte a un bebé que va a ser bautizado si cree esto. Pero que el bebé le conteste, no el padrino. Que conteste el bebé, porque es el que se va a bautizar. Porque es una ridiculez, y lo digo con todo respeto, que el cura que va a bautizar al muchachito le diga, fulanito de tal, rechazas el pecado original, y el fulanote, ¿por qué?
¿Con qué derecho tuercen la palabra del Señor? Y la gente necesita salir de ese engaño, de esa equivocación en la que viven. Porque la persona debe decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y decidir bautizarse por voluntad propia, o sea, obedecer a Cristo. Por eso estamos diciendo que el bautismo se debe realizar donde hay suficiente agua, que el bautismo se debe realizar solo a los verdaderos creyentes en Jesucristo. Si vamos a Hechos 16, busque Hechos 16 para que vea cómo todo está en la Biblia, nada más en la Biblia. No es lo que digan los hombres, es lo que diga Dios. Hechos 16, versículo 29 en adelante, vea lo que dice. Hechos 16, 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué le parece? El bautismo debe ser a los que creen y reciben a Cristo y confiesen a Cristo como su Salvador, y que luego decidan voluntariamente obedecer al Señor en esta ordenanza, la primera, el bautismo. Finalmente, diremos que el bautismo se debe realizar por inmersión, ¿sí? Hechos 8:38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron, esa palabra es básica, descendieron. Hay que descender al agua, hay que entrar a ella. Obviamente un río tiene su declive para llegar al río, meterse al río y poder ser bautizado, ¿verdad? Y vean lo que dice, vayamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, perdón, Romanos, estoy buscando, es Romanos, me estaba confundiendo. Romanos 6 lo dice claramente, ¿verdad? Romanos 6, hermanos, vean lo que dice el versículo 4. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo hablaba de la palabra sepultura, la importancia que tiene la palabra sepultura. No se sepulta un muerto echándole un chorrito de arena en la cabeza y nomás allí ya lo sepultamos. No. Hay que hacer un hoyo, hay que meter el cuerpo y hay que cubrirlo completamente. Eso es sepultar a un muerto o un tesoro, lo que usted quiera. El simbolismo, cuando el pastor sumerge al creyente en el agua, es ese simbolismo de muerte a la vieja vida y resurrección a una vida, incluyendo el simbolismo de la muerte de Cristo y su resurrección corporal. Por eso, hermanos, eso es bautismo. Eso es bautizar, no lo que la Iglesia Católica y otros hacen, porque ya hay otras denominaciones que bautizan por aspersión, o sea, no con chorrito. Y ya tiene hasta su pistolita de esas que usan los salón de belleza para echarle agua, también lo para y por todos lados lo rocían. Y ya se fue bautizado según él. Y tampoco eso es bautismo. Tampoco es bautismo eso. Por eso decimos que, acabamos de decir en tercer lugar, que la Gran Comisión es un compromiso práctico con las ordenanzas del Señor, comenzando con el bautismo. Y vamos a ver en cuarto y último lugar que la Gran Comisión es un compromiso práctico con la voluntad del Señor. Un compromiso práctico con la voluntad del Señor. Volvamos a Hechos 8 y diremos dos cosas brevemente. La voluntad del Señor proporciona gozo al nuevo creyente. Vea lo que dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué dice?
siguió gozoso su camino, ahora un nuevo camino en Cristo, donde ahora iba lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de nuevos propósitos y una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. En esa novedad de vida de la nueva criatura espiritual hay gozo. Dice que el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Sí? Porque la voluntad del Señor proporciona gozo al nuevo creyente. Por eso, si vamos a Hechos 16:34, ya habíamos leído parte de estos pasajes. Hechos 16:34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hablando del carcelero de Filipos, que le preguntó a Pablo y a Silas qué necesitaba hacer para ser salvo. Una vez que creyó, se bautizó y toda su familia, y dice el versículo 34, que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí? Por eso decimos que la voluntad del Señor proporciona gozo al nuevo creyente, pero algo más hace la voluntad del Señor para terminar. La voluntad del Señor proporciona gozo al fiel predicador. Versículo 40 de Hechos 8 que dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es una ciudad. Allí se encontró Felipe predicando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Predicando. Y no hay nada que dé más gozo que predicar la palabra del Señor. Si vamos al Salmo 126, lo dice la palabra del Señor de una manera poética muy hermosa. Salmo 126, vea lo que dicen los versículos 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6 dicen así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sí, hermanos, predicar no es fácil, hablar de Cristo no es fácil, pero es posible porque tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y no solo podemos, sino debemos, porque también daremos cuenta al Señor si no lo hicimos. Si nos quedamos con la salvación que Dios nos había dado en forma egoísta nomás para nosotros, y dejamos que muchas vidas que el Señor puso en nuestro camino a lo largo de nuestra vida se perdieran. Voy a terminar diciendo esto. ¿Para qué cree que Dios le ha dado todos los años de vida que tiene? ¿Para qué cree que el Señor le concede iniciar este año nuevo? Fíjese todo lo que tiene usted. Me refiero a los cristianos, a los miembros de esta iglesia o de cualquier otra iglesia bautista. Fíjese todo lo que tiene. Tiene años de vida, tiene salvación de su alma, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, tiene la membresía del cuerpo espiritual de Cristo, o sea, la iglesia, y tiene ahora otra oportunidad más con este inicio de año para hablar de Cristo. Todo lo que tiene para hablar de Cristo, ¿lo va a usar o no? ¿Te comprometerás con el Señor a participar en su gran comisión? ¿Te comprometerás? Recuerda que Él sigue comprometiéndose contigo, pues dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Una frase dice así: el Señor sigue renovando las oportunidades porque quiere seguir renovando a los pecadores. Y voy a hacer una invitación muy cariñosa. ¿Cuál es esta invitación?
Esta invitación es a todos los cristianos, a los creyentes, a los ya bautizados y miembros de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. La invitación es a que se comprometa en el nombre del Señor a ganar un alma para Cristo en este año. ¿Qué me refiero con ganar un alma? No es nomás que acepte a Cristo, eso no es suficiente. Mucha gente acepta a Cristo y luego usted la ve borracho, igual, en el mundo, indiferente. Aceptar a Cristo es ¿qué es ganar un alma? Es que la persona acepte a Cristo, que sea correctamente adoctrinada, que sea bautizada y que se integre a la iglesia. Eso es realmente ganar un alma para Cristo. Ahora, no lo sabemos si lo podemos hacer, pero cuando yo le digo que se comprometa a ganar un alma es que lo intente en el nombre del Señor, que lo intente y que se esfuerce en este año para por lo menos ganar un alma para Cristo. El compromiso lo tenemos, hermanos, no lo podemos evitar. Sin embargo, yo voy a hacer una cariñosa invitación a los cristianos a comprometerse. ¿Cómo? Voy a hacer una oración, hermanos. Y si durante la oración usted acepta este compromiso de todo corazón, póngase de pie en su lugar, solamente póngase de pie. Al terminar yo la oración, siéntese. No lo voy a pasar al frente, no lo voy a felicitar, no voy a orar por usted. Solamente pónganse en su lugar y cuando yo termine la oración, siéntese. Usted y Dios sabrán que hicieron ese compromiso. Pero si usted acepta, usted recibirá del Señor todo el poder para hacerlo. De hecho, ya lo tenemos. Si no lo hemos usado, estamos haciendo mal, hermanos, y de eso Dios nos pedirá cuenta. Voy a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra que acabamos de leer, porque a través de ella tú nos hablas y nos recuerdas ese compromiso que tenemos contigo, el cual nos has dado al habernos salvado, y que ahora, Señor, tú nos envías a predicar. Tu Espíritu Santo nos habla del corazón y tenemos un compromiso con tu Espíritu Santo. Tenemos un compromiso con tu palabra santa. Tenemos un compromiso con las ordenanzas que debemos hacer valer y también con tu santa voluntad. Padre Santo, te ruego de todo corazón en este momento que bendigas a los miembros de esta Iglesia Bautista Ebenezer, para que todos y cada uno de los que la formamos nos comprometamos contigo, Señor, a ganar un alma. No sabemos que nosotros no somos los que lo vamos a salvar, eres tú, pero sí nos vas a usar para ganar a esa alma. Confiamos en tu amor y poder para poder hacerlo, Señor. Bendícenos, ayúdanos, porque realmente queremos cumplir con esta gran comisión en la cual ahora nosotros tenemos por delante para cumplirla. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia que se esté reproduciendo espiritualmente constantemente y que te pongamos a ti en primer lugar. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Humildemente y de todo corazón te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.